Empezó con una diapositiva. No un tropiezo, no una confrontación, solo una proyección en una pantalla que yo ayudé a apagar. Lunes por la mañana. Cumbre de liderazgo. 9:00 Las luces se atenuaron en el salón de baile del hotel y yo estaba sentada en primera fila, con los hombros rectos, el bolígrafo listo, esperando que la presentación para inversores que había pasado 2 semanas perfeccionando apareciera en la pantalla. Incluso revisé el formato la noche anterior, porque eso es lo que haces cuando has construido algo con tu nombre vinculado a ello. Apareció la diapositiva del título Realineamiento Estratégico Q3, Visión Linex. Me quedé helada. Ese no era el nombre del archivo que había enviado. La siguiente diapositiva fue como una bofetada. Mi modelo, mi marco, todo el ecosistema de confianza que había diseñado a partir de una serie de contratos de usuarios superpuestos palabra por palabra, excepto que el título decía, presentado por Carter Kincaid, vicepresidente ejecutivo de proyectos estratégicos. Carter, un hombre que hace 6 meses no podía explicar la diferencia entre la tasa de abandono y la de retención sin un diagrama. Un hombre al que yo había formado personalmente, cuya primera llamada con un cliente tuve que asumir porque se quedó bloqueado a media frase. Y ahora estaba en el atril con mi trabajo en la pantalla, mis palabras en su boca, y ni una sola mirada en mi dirección, ni siquiera un reconocimiento. No parpadeé, no me moví. Simplemente observé cómo crecían los aplausos mientras él concluía la presentación que yo escribí terminando con una cita que una vez usé en una reunión fuera de la oficina, una a la que Carter ni siquiera fue invitado. Cuando las luces volvieron a encenderse, me quedé perfectamente quieta. 2 personas pasaron y le dieron una palmada en el hombro a Carter como si acabara de dividir el átomo. El CEO asintió con aprobación. Miré a mi alrededor y me di cuenta ni una sola persona se había percatado de que yo no estaba en mi propio trabajo. Ese fue el momento en que lo supe. No fue un descuido. Fue un asesinato silencioso llevado a cabo con luces tenues y teatro corporativo. Salí del salón de baile con mi acreditación todavía alrededor del cuello y volví a la pequeña sala de conferencias que me habían asignado para excedente estratégico, una degradación que no había cuestionado hasta ahora. La placa con mi nombre en la puerta ya no estaba. En su lugar un cartel de papel impreso que decía uso temporal, espacio de trabajo asignado. Sin explicación, sin contexto, sin dignidad. Pero no hice preguntas. No llamé la atención a nadie. No grité ni exigí el crédito. Me senté, encendí mi portátil y abrí una carpeta que no había tocado en años. Se titulaba Contingencia, si me despiden. Porque cuando has pasado una década construyendo algo que vale la pena robar, también aprendes a construir la trampilla. Y fue entonces cuando la indignación se convirtió en estrategia, silenciosa, controlada, fría, porque pensaron que me iría en silencio. No tenían ni idea de que yo ya había empezado. El silencio después de esa cumbre no fue un vacío, fue algo diseñado. A mediodía me habían revocado el acceso a las carpetas de estrategia compartidas. A las 2:00 p.m. estaba bloqueada del panel de control de contratos, el mismo que construí cuando ni siquiera teníamos un CRM. A las 4:00 recibí la invitación a la reunión. Realineamiento de liderazgo, confidencial. Asistentes RR, AH, CEO, vicepresidente senior de operaciones. Lugar, sala 6C. Mi nombre no estaba en la invitación, pero estaba en copia en la respuesta de rechazo. Un pequeño descuido quizá, pero ya no creía en las coincidencias. A las 5:17 p.m., una notificación parpadeó en mi pantalla. Por favor, reúnase en la sala 3B a las 5:30 para una breve discusión. Sin asunto, sin firma, sin archivos adjuntos. Así de simple. Me senté un segundo parpadeando. Mis manos flotaban sobre el teclado. Luego me levanté, me alicé la chaqueta y caminé hacia el final de un pasillo que había memorizado con los ojos cerrados. Antes llevaba a la sala de guerra, cuando todavía me dejaban luchar. Cuando entré, lo supe.
3 personas. RR. El departamento legal. Carter. Ni siquiera la decencia del CEO. Carter se levantó primero carraspeando. Sadie, agradecemos tu tiempo hoy. Queríamos hablar contigo en privado sobre una transición de liderazgo. Transición de liderazgo. Esa frase ha reemplazado a traición en los diccionarios corporativos. Hablaron en tonos suaves. Ofrecieron palabras vagas como visión en evolución y vías de reestructuración. Nunca dijeron despedida. Dijeron enfoque de liderazgo elevado, como si ser borrada fuera de alguna manera aspiracional. Incluso me entregaron una carpeta. Dentro una carta de agradecimiento fechada 2 días antes. Mi salida ya había sido firmada antes de que yo subiera a ese escenario de la cumbre. Me dejaron allí de pie, con una sonrisa mientras me eliminaban en silencio. Escuché cada palabra. Luego miré a Carter directamente a los ojos. El hombre que había tomado prestada mi estrategia, mis citas y ahora mi puesto. No apartó la mirada. No se disculpó. Solo se encogió de hombros débilmente, como si esto fuera solo negocios. Pero no estaba enfadada. No en esa sala. Ya no. Simplemente asentí una vez. Entendido, dije. Y me levanté. No cerré la puerta de un portazo. No lloré. Simplemente me fui con la carpeta bajo un brazo y un peso en el pecho que ya había comenzado a cambiar. De vuelta en mi escritorio, lo que quedaba de él empaqué lentamente. Cada objeto tenía una historia que ellos no conocían. El rotulador de pizarra que usé para esbozar nuestro primer giro estratégico. La bufanda del acuerdo que cerré en Singapur. La foto de la reunión externa de 2018 donde propuse la asociación que triplicó nuestra retención en el primer trimestre. No vieron nada de eso. Vieron una amenaza, una que finalmente habían descubierto cómo neutralizar. Pero lo que Carter no se dio cuenta y lo que el departamento legal había pasado por alto es que hace 5 meses actualicé nuestros acuerdos de continuidad con los inversores. Silenciosamente, estratégicamente, con la misma precisión que usé para construir cada modelo de crecimiento. Cláusula 12.1.3. En caso de que el arquitecto principal de la infraestructura estratégica sea destituido sin causa o consentimiento, los inversores participantes se reservan el derecho de rescindir o renegociar bajo asesoramiento independiente. Nadie se dio cuenta cuando la añadí, pero yo no lo había olvidado, y ellos estaban a punto de recordarlo. No fui a casa de inmediato. Después de empaquetar lo último de mis cosas y devolver la acreditación, que una vez desbloqueó cada habitación de este edificio, caminé una manzana al sur y me senté en la misma cafetería donde una vez cerramos nuestra primera ronda de financiación inicial. Estaba tranquilo. El zumbido de las máquinas de espresso y el tecleo de los portátiles me rodeaban, pero en mi cabeza todo se había aquietado. Saqué mi portátil personal, el que usaba solo cuando necesitaba pensar con claridad, cuando la estrategia tenía que existir fuera de las políticas de mi bandeja de entrada. Abrí la carpeta cifrada que había comenzado casi un año atrás. Se titulaba Si es necesario. Casi había olvidado que estaba allí. Casi. Dentro había contratos, acuerdos finales con inversores que había negociado personalmente, incluidas sus correcciones originales. Y allí, justo donde recordaba, estaba la cláusula 12.1.3. enterrada en un lenguaje legal que a nadie le importó cuestionar. Nadie excepto yo y discretamente 3 inversores que habían confiado en mí lo suficiente como para insistir en que mi nombre se incluyera como una variable de control crítica. La cláusula no era decorativa, era ejecutable, y acababan de violarla. Pensaron que me estaban quitando de una silla, pero estaban sacudiendo los cimientos bajo sus propios pies. No actué de inmediato. Nunca lo hago. En su lugar envié 3 correos electrónicos, simples, directos, personales. Asunto, solicitud de breve aclaración. Para Kazuo Yamamoto Blackridge. Capital. Cuerpo. Hola Kazuo. He notado que el informe del tercer trimestre se presentó sin mi firma. Me he apartado de las operaciones diarias. Estaré encantada de aclararlo si es necesario. Un saludo, Sadie. Cada correo electrónico personalizado. Sin amargura, sin alarma.
Solo una migaja de pan deliberada y lo suficientemente suave como para parecer benigna. Luego esperé. A la mañana siguiente tenía 2 respuestas. No de asistentes, de socios. Sadie, ¿puedes unirte a una breve llamada a las 3:30? Sadie, esto nos ha pillado por sorpresa. ¿Disponible hoy para hablar en privado? No respondí de inmediato. No lo necesitaba. La cláusula ya había comenzado a funcionar. No era solo una nota a pie de página legal. Era una cerilla encendida dentro de un maletín de papel. Me recliné en mi silla viendo la luz del sol estirarse por el suelo de la cocina y me di cuenta de algo. Nunca pensaron que me iría en silencio, porque nunca imaginaron que tendría opciones. Ese es el error fatal que comete la gente cuando equipara el silencio con la sumisión. Habían contado con mi discreción durante años. Habían confiado en mí para calmar la sala, explicar las métricas, tranquilizar a la junta, cerrar las brechas. Ahora se quedaban con el eco hueco de lo que yo solía hacer sin la habilidad, la memoria o la confianza que lo hacían funcionar. A mediodía había recibido un 4º correo electrónico, esta vez de Lía. Lía 1204 PM. Están en pánico en el canal de socios. Alguien preguntó por qué tu nombre sigue apareciendo en nuestro portal de acceso para inversores. Brad se quedó helado. Se está extendiendo. Casi sonreí. Todavía no era una reivindicación, pero era movimiento, el tipo de cambio lento e invisible que te hace saber que una avalancha ha comenzado. Todavía estaban tratando de averiguar el problema. Ni siquiera habían considerado que yo había plantado la línea de falla, y aún no había tocado los documentos de propiedad intelectual. Que se las arreglen, pensé. Que tengan reuniones y redacten argumentarios y envíen respuestas preparadas por relaciones públicas a las firmas de capital que no se calmarán con un lenguaje pulido. Porque lo que no entienden es que el capital no sigue la confianza, sigue la credibilidad. Y la credibilidad es algo de lo que nunca me desprendí. Ni siquiera cuando me quitaron la oficina, el cargo, la diapositiva, el foco. A las 12:00 p.m. estaba en la llamada con el equipo de cumplimiento de Blackridge. No de forma confrontacional, no de forma adversaria, simplemente colaborativa. Aclarando. A las 3:45 había recibido la confirmación verbal de su intención de congelar la financiación de expansión pendiente hasta que se revisara la cláusula. No salté, no celebré. Simplemente me senté allí con los dedos cruzados, el teléfono boca abajo sobre la mesa. El silencio ya no estaba vacío. Estaba lleno de consecuencias. Pensaron que me habían borrado. No se dieron cuenta de que yo había diseñado el silencio que ahora temían. 2 días después de que se activara la cláusula, las grietas no solo se veían, se estaban extendiendo. La dirección de Linhart todavía no había reconocido mi salida públicamente. Ni un memorando interno, ni un anuncio al equipo en general. Era como si creyeran que el silencio podía sofocar la sospecha. Pero el silencio no borra un nombre. Amplifica su ausencia. Esa mañana recibí un mensaje de texto de un socio de Avionet, uno de nuestros clientes de primer nivel. El mensaje era corto, cauteloso. Sadie, he oído que te has ido. Sorprendido. Fuiste la razón por la que firmamos. Llama cuando estés lista. La razón. No el logo, no la plataforma. Yo. Me quedé pensando en eso un momento. Porque esa es la parte que Brad y la junta nunca entendieron. Pensaban que los clientes se comprometían con paneles de control, KPIs, notas de prensa. Pero la confianza real, siempre se construyó en cenas tranquilas, llamadas de emergencia a altas horas de la noche, memorandos escritos a mano, deslizados bajo las puertas de los hoteles en Frankfurt. Ese tipo de valor no se transfiere con un cargo. Vive en las personas. Y lo habían cercenado. A las 10:14 am, Lía envió otro mensaje. Lía, 10:14 am. Acaban de intentar hacer la sincronización semanal de inversores sin tu documento de alineación. Brad fracasó. Alguien preguntó sobre el cumplimiento 3.2 y él redirigió a marketing. Cumplimiento 3.2, el marco que escribí desde cero después del susto de la brecha de datos de la UE. El que nos había mantenido a salvo en 3 auditorías, 5 acuerdos internacionales
y toda la reestructuración posterior a la fusión. No entendían la arquitectura. Nunca pidieron entenderla, porque asumieron que siempre me tendrían allí para explicarla. Pero el día que me fui el sistema no vino conmigo. Tenían la propiedad del caparazón, pero yo todavía tenía la llave de los cimientos. Abrí el registro de versiones originales esa tarde almacenado de forma segura en mi archivo privado. Y allí estaba, todavía activo, todavía listado bajo mi nombre, principal colaboradora de diseño, núcleo de infraestructura Beto 3.2, sin revocación, sin reasignación. Nadie había pensado siquiera en mirar. Eso es lo que pasa con los constructores, escondemos los planos a la vista de todos, porque sabemos que algún día alguien intentará pintar sobre lo que nunca aprendió a sostener. No buscaba venganza, no necesitaba hundirlos, pero no iba a dejar que se apoyaran en lo que yo creé mientras fingían que nunca existí. Así que envié un correo electrónico al departamento legal, asunto aclaración sobre la arquitectura de PI, a quien corresponda. Me gustaría solicitar formalmente la documentación que confirme la reasignación de la propiedad intelectual o una resolución de la Junta que autorice el uso actual del marco central 3.2. Mi firma permanece en el esquema coautorizado y según mi última revisión, no se ha ejecutado ninguna liberación contractual. Por favor, confirmen el estado a la mayor brevedad posible, sin amenazas, sin acusaciones. Solo presión aplicada exactamente donde duele. Al final del día no obtuve respuesta, pero no la necesitaba, porque para entonces Lea había enviado otro mensaje. Lea, 5:02 p.m. La Junta acaba de convocar una reunión de emergencia. Algo sobre riesgo de exposición inesperado vinculado a la infraestructura. Brad estaba pálido. Cerré mi portátil lentamente, dejando que el momento se asentara. Habían pasado años dependiendo de mí para soportar el peso de lo que no entendían, y ahora estaban descubriendo lo que sucede cuando ese peso se desplaza. El silencio que me dieron fue su error, porque me permitió operar desde un lugar que no podían ver, y pronto no tendrían más remedio que escuchar. Para el viernes había dejado de revisar mi bandeja de entrada, no porque no tuviera curiosidad, sino porque ya sabía lo que se avecinaba. La primera señal no fue un correo electrónico, fue un mensaje en LinkedIn. Un nombre que no había visto en más de un año, Matthew Donnery, director en North Harbor Equity. Sadie, no sé si te has enterado, pero tu nombre ha salido 2 veces esta semana, una en una llamada de diligence y otra en una sesión ejecutiva. La gente está haciendo preguntas. Avísame si alguna vez quieres hablar. Yo no me había puesto en contacto, no había insinuado nada, no había movido una sola pieza de ajedrez desde ese silencioso correo al departamento legal. Y sin embargo el juego ya estaba cambiando, porque no solo me eliminaron, dejaron un vacío, uno que el silencio no podía llenar. Lea me actualizó esa tarde casi disculpándose. Lea, 2:47 p.m. Relaciones con inversores ha señalado 2 retrasos en las confirmaciones de capital. Brad culpa al mercado. Pero la gente está atando cabos. Sonreí levemente. Eso es lo que pasa cuando quitas un estabilizador. No te das cuenta hasta que la estructura empieza a tambalearse. No había hablado con Kazuo desde nuestra última llamada, pero la ausencia de seguimiento me lo dijo todo. Los inversores institucionales se estaban moviendo sin hacer ruido. Así es como ocurren las verdaderas salidas sin notas de prensa, sin discursos, solo retiradas silenciosas. A las 4:03 p.m., Lea envió una nota más. ¿Alguien de cumplimiento? Preguntó si habías transferido formalmente los controles de PI de la B3.2. Brad dijo que sí. El departamento legal hizo una pausa. Luego pidió pruebas. No las había. ¿Por qué no lo había hecho? Miré por la ventana de mi apartamento, viendo la última luz del día posarse sobre los edificios como polvo. Ellos estaban luchando, pero yo no, porque ya había hecho las paces con el final, y ahora estaba viendo cómo la secuela se escribía sola en silencio. Esa noche me reuní con Amira Bell, socia de riesgo, en Sequoia North.
Nos habíamos cruzado 2 veces ambas en foros a puerta cerrada, donde el verdadero poder habla en voz baja. No empezó la conversación con preguntas. Empezó con un cumplido. No dijiste nada, Sadie. Y de alguna manera lo dijiste todo. Nos encontramos para tomar un té en un salón escondido en Midtown, del tipo donde los acuerdos comienzan con confianza y terminan sin firmas. Se inclinó hacia adelante y preguntó, si volvieras a construir, ¿cómo sería? Hice una pausa. No porque no lo supiera, sino porque por primera vez alguien me lo estaba preguntando. No construiría un producto, dije. Construiría un principio. Uno donde la confianza no esté ligada a un cargo, sino que esté integrada en la infraestructura. Asintió lentamente del tipo de asentimiento que precede a una transferencia bancaria. Ya has construido eso, solo que aún no bajo tu propio nombre. No nos dimos la mano, no brindamos. Simplemente dejó una frase antes de irse. Cuando estés lista, nosotros estaremos listos. Y ese es el momento en que todo quedó claro. Pensaron que me habían exiliado, pero todo lo que habían hecho fue liberarme. No estaba volviendo, estaba construyendo hacia adelante. Y el silencio bajo el que intentaron enterrarme se estaba convirtiendo en mi señal. Empezó con una pizarra, no una ronda de financiación, no una presentación formal, solo una pizarra blanca en un espacio prestado en el Soho, cuyo único mobiliario era una mesa plegable y una silla desparejada. El tipo de entorno en el que no había trabajado desde que Linhart era solo un prototipo y yo dibujaba estructuras de datos en cajas de pizza después de medianoche. Pero esta vez era diferente. Esta vez no estaba demostrando que podía construir algo. Ya lo había hecho. Ahora estaba decidiendo qué debía venir después. El caos en la sala de juntas de Linhart había alcanzado un volumen que podía oír incluso desde fuera. Los inversores se retiraban discretamente. Las consultas de prensa circulaban sin respuesta. Los equipos internos filtraban preguntas más rápido de lo que el departamento legal podía reescribir los argumentarios. Leah me enviaba mensajes casi cada hora, no por lealtad, sino por incredulidad. Leah, 11:40-63 m. Intentaron incorporar a una nueva responsable de cumplimiento de infraestructuras. No supo responder ni una sola pregunta sobre la capa adaptativa de la UE. Casi me supo mal por ella. Casi. Porque el fracaso no era suyo, era de ellos. Habían construido una torre sobre unos cimientos que no se molestaron en entender, y ahora las grietas no solo eran visibles, eran estructurales. A las 12:00 p.m. de esa tarde mi teléfono sonó de nuevo. No un inversor, no un reclutador. Gareth Myers, CEO de Kepler Data Systems. Nos habíamos enfrentado por una vez en una licitación competitiva. Yo gané, por poco, pero él respetó la derrota. No habíamos hablado desde entonces. Sadie dijo, eres el único nombre que surge en las conversaciones que importan ahora mismo. ¿Qué estás construyendo? Miré por la ventana del loft de cotrabajo viendo el tráfico ondear por las avenidas como código a través de una tubería. Estoy construyendo lo que desearía que Linhart se hubiera convertido, repliqué. Un sistema con integridad en su núcleo, ética no añadida sino integrada. No dudó. Queremos entrar. Solo di la palabra. No lo hice. Todavía no. Le di las gracias y colgué con el corazón tranquilo, porque no se trataba de decir que sí a cada oferta. Se trataba de decir que sí a las correctas. Esa noche Leah pasó por el espacio con comida para llevar y 2 rotuladores. No preguntó si podía ayudar, simplemente destapó un rotulador y empezó a dibujar en la pizarra. Aquí dijo rodeando un punto entre el protocolo de la base de datos y la puerta de acceso del cliente, aquí es donde nos perdimos en Linhart. Optimizamos la velocidad y nos olvidamos de la custodia. Me quedé mirando la marca durante un buen rato, porque tenía razón. Había construido un imperio bajo el nombre de otra persona. Ahora construiría una brújula bajo el mío. Nos quedamos hasta tarde redactando, no un plan de negocio, no una declaración de misión, sino una promesa. La confianza no se concede, se gana.
y una vez que se pierde no se renueva, se revela. Ese sería nuestro primer principio. Ese sería nuestro foso. En Linhart, el poder siempre había vivido en las sombras, en lo que yo sabía, en lo que decidía no decir. Pero ahora ese poder tenía un nombre. Y pronto tendría una plataforma. Ya no estaba enfadada. No esperaba una retribución. No observaba la caída, porque estaba demasiado ocupada construyendo el futuro que se mantendría en pie después de ella. Eran las 8:16 a.m. cuando llegó la notificación. No un titular, no una nota de prensa, solo un correo electrónico reenviado de un contacto legal con el que había trabajado durante la serie C de Linhart. El asunto decía asunto escalada de contrato, cláusula de continuidad de plataforma. Se requiere acción. El cuerpo era breve, quirúrgico, una formalidad que llevaba el peso de un derrumbe. Estimada Junta de Linhart, debido a la destitución no consultada de Marisa Grant, anteriormente listada bajo el anexo B, arquitecta estratégica, responsable de integridad del producto, Origin Data Services, inicia la suspensión basada en cláusulas de todas las actividades de integración con efecto inmediato. Todos los flujos de datos y el acceso comercial permanecerán congelados hasta una nueva revisión de la gobernanza de la plataforma y la legitimidad de la PAI fundamental. Sin emoción, sin insultos, solo hielo. El tipo de mensaje que no llama a la puerta. Desaloja. Y así de simple, la infraestructura de la que Brad se había jactado los contratos de licencia, la hoja de ruta de expansión de datos, la próxima evolución de Linhart, estaba en el limbo. Porque no habían entendido una simple verdad, no se puede construir un futuro borrando al arquitecto del pasado. Me recliné en mi silla mirando el correo. Yo no lo había enviado. Ni siquiera se lo había susurrado a nadie en Origin. Pero los sistemas como la confianza tienen en ecos, y el mío acababa de hablar. Lía apareció en la puerta de nuestra nueva oficina con un café en la mano. ¿Lo has visto?, asentí una vez. No preguntó si iba a responder. A ambas sabíamos la respuesta. No necesitábamos regodearnos. El mundo lo haría por nosotros. A las 10:02 a.m., un boletín de la industria publicó una historia titulada La sacudida en la infraestructura de Linhart cuando la PI contiene más que código. Sin citas, sin especulaciones. Solo un extracto de la cláusula incrustado y una discreta mención de que no había respondido a las solicitudes de comentarios. No lo haría, porque el silencio a estas alturas ya no era una retirada. Era una señal, era un diseño, y yo había diseñado este momento sin necesidad de estar en la sala. Alrededor del mediodía mi teléfono vibró. Un mensaje de un antiguo asesor de la Junta: tú eras los cimientos, no lo vimos, pero ahora lo sentimos. No respondí. No quedaba nada que decir. A última hora de la tarde, Lía reenvió otra actualización interna de Linhart, anónima pero creíble. Brad se retiraba. Temporalmente. Relaciones con inversores había pausado 2 discusiones importantes, a la espera de aclaraciones. El departamento legal estaba reevaluando las obligaciones de derechos intelectuales. Traducciones estaban cayendo por una trampilla que no había construido con malicia, sino con cautela. Para un día como este. Observé el ciclo de noticias parpadear en tiempo real, analistas cubriéndose periodistas, redactando capitalistas de riesgo, susurrando en canales cerrados de Slack. Pero me mantuve quieta, tranquila, presente, no como alguien que había sido reivindicada, sino como alguien que simplemente había tenido razón. Intentaron borrar mi nombre de los créditos, pero olvidaron que estaba en el código, en las cláusulas, en la cultura. Y cuando las luces parpadearon en su nueva y brillante torre, todos se giraron para hacer la misma pregunta. ¿Dónde está la que mantenía las luces encendidas? Y ahora finalmente tenían su respuesta. No con un titular, no con una nota de prensa, sino con un nombre que no podían reemplazar. Sadie. Grant. Aún aquí. Y esta vez construyendo algo que nadie más podía tocar. A veces lo más brutal que una empresa puede hacer no es despedirte, es olvidarte mientras sigue usando todo lo que construiste. Tomarán prestado tu lenguaje, tu estrategia.
tu imagen. Seguirán adelante sin un solo agradecimiento, esperando que te desvanezcas silenciosamente en los márgenes. Pero lo que olvidan es esto: el legado no vive en cargos o placas de oficina. Vive en las huellas dactilares, en los sistemas, la confianza y las personas que moldeaste. Sadie no se enfureció. No quemó el lugar. Se fue en silencio con una caja en los brazos y una tormenta tras sus ojos. Y cuando intentaron reescribir la historia sin ella, las grietas en su narrativa resonaron más fuerte que cualquier protesta. Porque el silencio no siempre es rendición. A veces es la estrategia. A veces es el tipo de poder más afilado. Esto no fue venganza, fue equilibrio. El universo corrigiéndose a sí mismo a través de contratos que no entendieron y una confianza que nunca ganaron de verdad. Sadie no tuvo que forzar el colapso, simplemente tuvo que dejar de sostenerlo. Si alguna vez te han despedido después de darlo todo, si te han reemplazado subestimado o borrado de tu propia historia, entonces escucha esto. No tienes que gritar para importar, no tienes que luchar para que te sientan. A veces el movimiento más poderoso que puedes hacer es construir algo nuevo mientras ellos todavía están luchando por reemplazarte. Si esta historia resonó contigo, dale a me gusta, compártela con alguien que necesite este recordatorio y deja un comentario abajo. Y si quieres más historias como la de Sadie, historias de resiliencia, justicia y triunfo silencioso, suscríbete al canal, porque la próxima podría ser la tuya. Gracias por vernos.